Una iglesia que trata de predicar lo que el Señor mandó a predicar. ¿Qué predicamos aquí? Diga, lo que el Señor mandó a predicar. Por eso aquí le cito mucho la palabra. Por eso le cito mucho la Biblia. Amén. Para que usted la lea, para que no se dejen engañar de nadie y escudriñen las Escrituras. Amén. Hoy Dios, para los que titulan los mensajes y las predicas que damos en este lugar, iglesia, nos quiere hablar sobre la permanencia. ¿De qué nos quiere hablar Dios? La permanencia. Amén. Dios quiere que seamos personas que permanezcamos en un lugar. Dios quiere que si usted tiene una pareja, permanezca con esa pareja, que no la cambie como le cambia la ropa cada día, sino que permanezca, que tengan relaciones sólidas, tanto en lo sentimental, tanto a nivel de fundaciones, tanto a nivel de grupos, tanto a nivel, escúcheme bien, familiar, ya que muchos han abandonado sus hogares también, desafortunadamente por muchas causas. El mensaje tiene como título la permanencia en Dios como estilo de vida del verdadero seguidor de Cristo. Porque hay mucha gente que se mofa en la boca diciendo: yo soy cristiano, yo no voy a la iglesia, pero también creo en Dios, y creen que eso es suficiente. No, señor, es necesario permanecer y permanecer en la palabra de Dios, porque Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras son eternas, no pasarán. La palabra del Señor permanece para siempre. Amén. La permanencia en Dios como estilo de vida del verdadero seguidor de Cristo es el mensaje que Dios tiene para ti. Escuchen esto. Desde el mismo origen del cristianismo en el siglo I, iglesia, muchas personas decidieron volverse creyentes y seguidores de la doctrina cristiana enseñada por nuestro Señor Jesucristo, donde muchos fueron fieles en su fe y al llamado de Dios de sus malos caminos, y siguiendo a Jesús le siguieron y lo sirvieron como Señor y Salvador en sus vidas. Otros, en cambio, mis hermanos, a pesar de la fe que decían profesar en Dios y en su Hijo Jesucristo, les costaba dejar de lado sus pecados y sus antiguos caminos, abandonando por completo la fe cristiana y de paso al Señor y Salvador que lo rescató de su buena manera de vivir, volviéndose atrás del santo mandamiento de Dios. La permanencia en Dios como estilo de vida del verdadero seguidor de Cristo es el mensaje de reflexión y confrontación que hoy Dios trae para todos en esta hora, mis hermanos, donde el anhelo del Creador, el anhelo de Dios, iglesia, el corazón de Dios, es que permanezcamos firmes en el camino que Él nos ha trazado. Amén. Ahora escúchenme bien, iglesia, la palabra permanencia, me gusta mucho citar el diccionario después de la Biblia. La primera fuente de veracidad para mí, de credibilidad, es la palabra de Dios. No sé si para ti también. Pero después de esta fuente yo uso mucho el diccionario. Cuando hay palabras difíciles, cuando hay palabras que como que no entiendo, entonces me meto ahí, escudriño también el diccionario para que una cosa sea la que enseña a la humanidad y otra cosa sea la que enseña a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra permanencia viene del latín permanecer, que significa, ¿qué significa permanecer? Estar en un mismo sitio todo el tiempo. El problema es que la gente no permanece. Aquí en esta iglesia, durante un año, iglesia, saludamos a los hermanos del YouTube y del Face, aprovecho a bendecirlos. Esta iglesia es pequeña aquí en Cali. 189 personas han pasado por esta iglesia, pero muchos no han permanecido. Han solamente venido de paso. Toman esta iglesia como un puerto, pero no como un puerto seguro, no, sino como un puerto de vacacionar. A ver, vamos a ver qué dice el pastor, el palabrero allá, a ver con qué me va a salir y después sigo mi camino, hago con mi vida lo que me da la gana. Así hay muchos. 189 personas han pasado. ¿Y dónde están? Preguntamos. Como decía Jesús a los leprosos, fueron 10 los sanados, los curados de la lepra, y resulta que uno solo vino a darle gracias. Los demás fueron desagradecidos. Los demás siguieron su camino, se perdieron, se echaron a perder. Y Jesús le dice a este hombre: tan solo usted, un samaritano, vino a darme gracias. ¿Dónde están los otros 9 que fueron sanados? No aparecieron por ningún lado. Fueron desleales con Dios. No le agradecieron a Dios. Amén. Hay quienes les cuesta permanecer en un sitio todo el tiempo necesario. Y es por esto que vemos muchas deserciones, iglesia. Como les decía ahora, a nivel grupal, a nivel de grupos, especialmente en fundaciones,
Llega ahora diciembre, hermano, y uno pregunta, ¿dónde está fulanito? ¿Dónde está sultanito? No, pastor, salud le dejó. El diablo desde ya los empieza a arrastrar y se los lleva al mundo. Se los lleva en la corriente. Muchos se montan en el mood de diciembre. Y ya está pasando el mood de diciembre. Por acá pasa el mío, por esta ciudad. Pero muchos se montan en el mood de diciembre ya. La mentalidad de diciembre, a ver, la feria, las fiestas, las drogas, los vicios, los placeres mundanos. Vamos a perdernos, dicen muchos, y se pierden. Ellos creen que están jugando con el diablo, y con el diablo no se juega. Con Dios menos, mis hermanos. Esa es la realidad. Como le decía, vemos muchas deserciones a nivel grupal, en fundaciones y sitios de rehabilitación de adicciones. A nivel familiar también, muchos abandonan sus hogares. Otros abandonan a sus parejas y se van con la que no es su esposa. Se pierden, mis hermanos. Y hay mucha gente que me dice, pastor, ore por mis hijos. Pastor, ore por mi esposo, ore por mi esposa que se fue con otro, se fue con el vecino. Y ore, pastor, porque es que mire, vea, yo estoy solo ahora, no sé qué hacer con mi vida. Y muchos se pierden también, hermano, en medio de la tristeza. ¿Sabe por qué? Porque no permanecen en Dios. Porque un día recibieron un llamado de parte de Dios y pensaron que era un juego. Pensaron que era como siempre nos enseñaron a ser unos religiosos más y camanduleros. Y así no es la fe cristiana, mis hermanos. Ahora veamos qué nos enseña la Biblia sobre la verdadera y gran realidad, mis hermanos, de permanecer o no permanecer unido a Dios o separado de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Evangelio según San Juan capítulo 15, los que tengan Biblia. Evangelio según San Juan, se escribieron 4 evangelios. Hoy solamente vamos a estudiar el libro de Juan. Hoy solamente nos vamos a centrar en este evangelio. Amén. Para que no pierdan de pronto, digámoslo, el hilo de la prédica. Hoy Dios nos quiere hablar sobre la permanencia, sobre la necesidad de permanecer unidos a Cristo Jesús. Escuchen bien, iglesia. San Juan capítulo 15, cuando estén ahí me dicen amén. Pero no sin antes orar por esta palabra. Señor, te bendigo. Padre, yo oro por esas miles de personas que están ahí atrás de cámaras, a esas miles de personas, Señor, que están atrás de esos audios, para que seas tú hablándoles hoy a sus corazones, para que seas tú confrontándolos, Señor, con la realidad y sobre todo con la verdad, Señor, que nos hace libres, como lo es tu bendita palabra. Espíritu Santo, exalta a Jesús. Espíritu Santo, llévate tú la gloria, Señor. Que el que me vea a mí no me vea a mí, sino que vea tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? San Juan capítulo 15, ¿estamos ahí, iglesia? Dice la bendita palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. San Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Versículo 2 de San Juan 15: todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3: ya vosotros, dice el Señor a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, el Señor te hace la invitación: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Usted entiende eso? Separados del Señor nada podemos hacer. Este mensaje va más que todo directamente para los que dicen ser cristianos, para los que de pronto van cada 8 de una iglesia, para los que de pronto les sirven a Dios en un ministerio o en un grupo de liderazgo. A ustedes el Señor hoy les dice, y a mí también: yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay muchos que no permanecen en los caminos de Dios, se separaron de la fe cristiana, nada pueden hacer, y por eso les va mal. El Señor hoy te quiere hacer la invitación para que te vuelvas a él de corazón. Versículo 6 dice el Señor: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, te dice el Señor,
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Así dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado todos los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, dice el Señor. Este mandamiento, dice la palabra, que os améis unos a otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Amén. Mis hermanos, esta es una palabra donde el Señor reúne a sus discípulos, quizás como están aquí o la audiencia que me está escuchando. El versículo 2 es claro, mis hermanos, es claro en afirmar que el Señor les dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Cuando dice que todo pámpano que en mí, o sea, en Cristo, es en Él que tenemos que dar fruto. No es en nuestras propias fuerzas, no es en la religión a la cual pertenezcamos, es en Él, en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará el Señor. Y todo aquel que lleva fruto, ¿sabe qué hace el Señor? Dice que lo limpiará para que lleve más fruto. En eso consiste la vida cristiana, en que si usted está mal delante de Dios, venga delante de Él, clame a Dios por su vida, por su estabilidad, y sea limpiado, no quitado. Pero el que no da fruto en esta tierra, el que está haciendo solo lo malo, pues dice el Señor: mire, es más el daño, el dolor de cabeza que le está causando a su familia, y más bien, ¿qué hace el Señor? Lo quita. Amén. Por eso yo siempre digo que en esta iglesia, mis hermanos, muchos han sido conocedores, y mucho Dios trae conociendo la palabra, conociendo una palabra fuerte como esta, porque no sé de aquí para dónde lo lleva el Señor. No sé si el Señor lo va a quitar o el Señor lo va a limpiar. Eso solamente lo sabe Dios. Eso solamente está entre usted y Dios, iglesia. Aquí dice la palabra en esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos 4 identidades que debemos tener en cuenta como iglesia. Hay 4 identidades. Número 1, que Jesús es la vid verdadera, o sea, el árbol. Número 2, que el Padre es el labrador. Número 3, escúchenme en esto, iglesia: los pámpanos son los discípulos. ¿Qué significan los pámpanos? Los discípulos. Hay 2 clases de discípulos: uno que lleva fruto y otro que no lleva fruto. Uno que solamente calienta silla en las iglesias y otro que se levanta de ahí a buscar las almas para que se salven. Esos son los 2 tipos de discípulos, o de pámpanos que habla la Biblia. Escuchen bien, iglesia. En este pasaje que acabamos de leer aparece 10 veces, por si no lo han notado, léalo usted detenidamente. Del versículo 1 hasta el 10 aparece 10 veces la palabra permanecer. ¿Ustedes creen que es casualidad que aparezca en 10 versículos 10 veces lo mismo? Permanecer. Si permanecer es en mí, no es casualidad, iglesia. No es coincidencia. Es que Dios nos quiere enseñar algo nuevo hoy. Yo considero que Dios nos quiere enseñar algo nuevo hoy. 10 veces aparece permanecer, el que en mí permanece. Del versículo 1 hasta el 10 de San Juan capítulo 15. Hay 3 características, escuchen bien, iglesia, más comunes de un pámpano, o sea, un discípulo o seguidor de Cristo, que no da fruto y no permanece. 3 características, 3 de un pámpano, o sea, de un discípulo que no da fruto. La primera, escuchen bien, pare oreja, dígale que está al lado, pare oreja. Dígale, pare oreja. Y no se vaya a dormir. La primera característica más común de un pámpano o un seguidor, o sea, un seguidor de Cristo, que no da fruto y no permanece. Número 1, escuchen, número 1, cree en Jesús, pero de manera superficial. Cree en Jesucristo, pero de manera ¿qué? Superficial, o sea, religiosa, bajo una fe totalmente falsa. No hay un compromiso, no hay un compromiso. Algunos quizás de los que vienen aquí, quizás vienen porque los invitaron. Otros vienen porque quizás los traen de la fundación, los traen aquí. Pero vamos a ver cuántos vienen voluntariamente, que dicen: yo necesito de Dios, yo necesito el toque de Dios, yo necesito un encuentro con Dios para que Dios cambie más mi vida de lo que ya lo está haciendo. San Juan capítulo 2, le dije que vamos a estar en el libro de Juan.
Ahí mismo, San Juan capítulo 2, versículo 24, léalo conmigo, iglesia. San Juan capítulo 2, versículo 24, hay un título que dice: Jesús conoce a todos los hombres. Jesús lo conoce a usted. Jesús me conoce a mí. Podemos engañarnos como hombres entre unos y otros y hablar pachotadas, pero dice la Biblia que Jesús nos conoce a todos. Versículo 23, San Juan capítulo 2, verso 23. Dice la palabra: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, hablando de Jesús, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, dice el verso 24, léalo conmigo, ¿qué dice? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No se fiaba. El que lo halagaba, él no se fiaba. El que lo halagaba era hipócrita de su corazón. Del que decía: Señor, yo voy a dar mi vida por ti. No se fiaba el Señor. Versículo 25. Y dice la Biblia que no tenía necesidad Jesús de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué tenía nuestro Señor Jesucristo? Un don especial que muy poco lo tiene: el don de discernimiento de espíritus. Podía ver lo de esa persona, el interior de esa persona. Jesús conocía a los hombres, por eso nadie lo engañaba. Por eso cuando venían los fariseos a tentarlo para hacerlo caer, él les decía: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Porque sabía lo que había en el corazón de los hombres. Y por eso vuelvo y le digo: nosotros nos podemos engañar como hombres, nosotros nos podemos prometer y no cumplir, pero dice la palabra del Señor que Jesús conocía a los hombres. No tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este pasaje, iglesia, nos enseña de que en tiempos de Jesús muchos creían en él, pero de una manera superficial, y eso les impidió mucho dar fruto para Dios, más cuando Jesús no se fiaba de ellos, a pesar de que creían en su nombre. Porque muchos confesaban a Jesús. Muchos iban a la iglesia, quizás en aquel tiempo, en el templo o a la sinagoga, se reunían a hablar de Jesús, veían los milagros que había hecho en ellos, pero Jesús conocía los corazones. Amén. San Juan capítulo 6, le dije que íbamos a estar en el libro de Juan. Salte a San Juan capítulo 6, salte a la página, San Juan capítulo 6, versículo 56, lea conmigo. San Juan 6, 56, dice la palabra del Señor. El Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior, o sea, en el día último. Salta el 56. El Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. O sea que el que es un seguidor de Cristo, en él va a permanecer. Y si no, es un religioso más en la ciudad. Y si no, es un religioso más en una denominación religiosa, llámese como se llame. Y dice el Señor ahí en versículo 58: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá para siempre, o sea, eternamente. Versículo 59 de San Juan 6 dice: estas cosas dijo, ¿en dónde? En la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Dónde estaba Jesús? En un lugar quizás como este, enseñando. Porque ¿qué hacía Jesús? Diga, enseñaba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como pastores nosotros o ministros? Enseñar la palabra, para que otros sean edificados, para que otros conozcan la verdad que les hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que manda el Señor. Primera característica más común de un pámpano, o sea, un seguidor de Cristo que no da fruto y no permanece, es que cree en Jesús, pero de manera superficial, o sea, tiene una fe falsa. Amén. Una fe de mentiras, una fe que dice todo el mundo: yo creo en Dios, pero mentiras. A la hora del vamos, a la hora de invitarlo, mire, brillan por su ausencia. Muchas personas las invitamos, miles de personas invito yo. Aquí en Cali tengo muchos agregados. ¿Cuántos vienen? Uno que otro, que Dios les puso el sentir, que de pronto dicen: bueno, soy agradecido con Dios, Dios está haciendo algo en mi vida, y vienen voluntariamente y agradecen a Dios. Esos son los pámpanos que el Señor dice: voy a limpiar para que den fruto, y den mucho más fruto. Amén. Esa es la realidad. Verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, dice la bendita palabra del Señor. Segundo, son tres.
Segunda característica de un pámpano, sea seguidor de Cristo que no da fruto. Número 1, cree en Jesús de manera superficial. No se lo olvide. ¿Cree en Jesús qué? De manera superficial. Aquí quizás pueden haber muchos. Creen solamente de manera superficial. Sí, el pastor predica bien, entiendo el mensaje, sí, pero sigo haciendo comida, lo que quiero. Sigo metiendo mis vicios. Sigo perdiéndome en el mundo. Esa es la realidad. La segunda característica, iglesia, de un pámpano, o sea, un discípulo seguidor que no da fruto. Número 2, no soporta la corrección y mucho menos el ser confrontados con la palabra de Dios. Por eso muchos no vienen. Por eso muchos vienen con las cosas de Dios de lejitos. No quieren ser confrontados. No quieren ser desnudados. Amén. Porque cuando están desnudados les da temor acercarse a Dios. Le pasó a Adán y Eva. Dice la palabra que en el huerto se escondieron de la presencia de Dios porque estaban desnudos. Dios los dejó vestidos y ellos fueron desnudados por el diablo. Les quitó las vestiduras espirituales. ¿Y entonces qué hicieron? Se echaron a esconder. Les dio miedo porque estaban desnudos. Porque tú venías y me escondí, le dicen a Dios. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieses? Y él le echó la culpa de una a la mujer que me diste, me engañó. Y en pocas palabras no fue a la mujer, se la echó a Dios, porque la mujer que me diste, Dios se la había dado. Por eso dice la Biblia, fueron expulsados del huerto. No reconocieron su falta. No permanecieron en la verdad que les hacía libres y prefirieron el engaño. Por eso la segunda característica de un pámpano seguidor que no da fruto es que no soporta la corrección y mucho menos el ser confrontados con la palabra de Dios. Jesús tuvo ese tipo de persona. Lea conmigo ahí, San Juan capítulo 6, donde estamos. Lea el versículo 60, dice. Versículo 60. Dice que al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque Jesús los confrontaba así. Jesús no era un pastor permisivo como hoy en día. Ay, no, yo no le hablo futuro a la gente para que no se me vayan para otra iglesia. Ay, no, yo los atiendo bien, le hablo cosas bonitas para que ellos no se me vayan a ir y antes me traigan más y me traigan más plata y llenar más mi bolsillo de plata. Son corruptos. Muy pocos predican como Juan el Bautista. Muy pocos predican como nuestro Señor Jesucristo, que aunque en el caso de Juan el Bautista, aunque le cortaron la cabeza, él iba a predicar de Cristo. Iba a predicar la verdad. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos, no poquitos, eran muchos. ¿Sabe qué hicieron? Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús, porque él conocía a los hombres, él sabía lo que había en el corazón de los hombres, dice el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Los confrontó. Eso es lo que necesitamos hoy en día, palabra que nos confronte, palabra que nos haga aterrizar, a ver, que nos mueva al piso. Porque solo cuando nos mueve el piso es que nosotros nos despertamos. Y dice el verso 64, salta el 64. Añade, pero hay algunos, dice Jesús, hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65, y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Ninguno viene a Cristo si no le fue dado a Dios. O sea que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Si usted hoy vino voluntariamente es porque Dios le puso el querer como el hacer. Porque nadie iba a venir aquí si no ha venido de parte del Padre. Si no le inquietó a Dios a venir. Si no, Dios le habló a su corazón y lo confrontó. Amén. Para muchos que son confrontados por Dios, la palabra expuesta por un ministro del Evangelio puede llegar a ser ofensiva para ellos y no constructiva, ya que en muchas ocasiones, mis hermanos, le damos una mala interpretación a la corrección que viene de Dios y nos ofendemos y no aceptamos la enseñanza expuesta y por ende no permanecemos más en la verdad. Porque así hay muchas personas. Hay muchas personas que dirán, bueno, ¿y este pastor por qué me habla así? ¿Quién le contó lo que yo estaba viviendo, experimentando? Es el Espíritu Santo que está desnudando tu corazón. Es el Espíritu de Dios que te está escudriñando lo profundo de tu alma, iglesia. Esa es la completa realidad.
Tercera y última característica de un pámpano servidor de Cristo que no da fruto. Número 3, es que hay algunos, iglesia, que prefieren creer en sus propias filosofías religiosas antes que humillar su ego ante los pies de Jesús. Pues me lo repito, hay algunos, y yo diría que muchos que me escuchan aquí a la distancia, que prefieren creer en sus propias filosofías humanas y religiosas antes que humillar su ego ante los pies de Jesús. El versículo 66, léalo conmigo. Ahí está el fundamento bíblico. San Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué no andaban con él? Porque Jesús no es la colita de la maldad. Porque Jesús no es la colita del pecado. Muchos de pronto tienen buenos amigos. Y muchas veces sus mejores amigos son los que la colitan su maldad y el pecado. Son los que le tapan la maldad que usted comete. Y por eso son buenos amigos para usted. Pero Jesús no era así. Jesús, a pesar de que se sentaba con pecadores, cobradores, publicanos, prostitutas, con delincuentes de la sociedad en aquel tiempo, Él sabía que debía guardar una distancia. Él sabía que venía a buscar la salvación de ellos y no a mezclarse con ellos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos mezclamos con los delincuentes para hacer lo malo. Robamos como los demás roban. Y todas las iglesias, un pastor por ahí descarado llega y me dice: pastor, es que no hay iglesia perfecta, justificando la maldad y el pecado. No hay iglesia perfecta, cuando yo le hice una observación. Y eso no está bien, iglesia. El versículo 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Le dieron la espalda a Jesús. Así hay muchos. No, esa palabra es muy fuerte para mí. No, yo más bien me voy de aquí. No, más bien yo no vuelvo. Y por eso desertan. Por eso se van hasta de la casa. Porque cuando el padre los corrige con disciplina y les habla fuerte para que sienten cabeza, se enojan, se ofenden y dicen: yo más bien me largo, hago conmigo lo que quiero. Así hay muchos que pasan hasta en las iglesias. No se les puede hablar feo a las ovejas, porque entonces se van atrás o se van para otra iglesia. Más bien ese pastor no lo escucho, es pastor muy duro para predicar. Así tiene que ser, iglesia, con todo el respeto. Porque aquí no estamos alimentando cabras, estamos criando ovejas para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son ovejas del reino? Denle un aplauso a Cristo, pues, si usted considera una oveja de Dios. Verso 67 de San Juan 6 dice: dijo entonces Jesús, escuche, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque muchos se le fueron, muchos ya no andaban con él. ¿Usted cree que a Jesús le importó que esos se fueran? A Jesús no le importó. No eran del redil, no eran de las ovejas de él. Eran quizás unas cabras, eran lobos vestidos de ovejas, que querían solamente hacer lo malo y que Jesús les justificara su maldad, su pecado. Y no se les podía hablar de arrepentimiento, no se les podía hablar del infierno, no se les puede hablar de eso. Así pasa hoy en día. No le hablamos a la iglesia del infierno para que no se asusten. No le hablamos que se arrepientan para que no se nos vayan y de pronto nos dejen de diezmar aquí. No, Señor. Jesús hablaba sin pelos en la lengua. Llegó un momento en que solamente de muchos que seguían a Jesús, solo quedaron los 12 discípulos. ¿Y saben qué les dice Jesús? Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y saben qué le respondió Pedro? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Ellos sabían que la solución no eran los fariseos. Ellos sabían que la solución en ese tiempo no era la religión. No eran las religiones islámicas, no eran las religiones budistas, no era el catolicismo quizás, no sé, aunque eso no existía en el tiempo. Pero escuchen esto. Ellos le dicen: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Jesús tenía palabras de vida eterna. ¿Usted cree que eso le subió lengua a Jesús? No, Señor. El versículo 69. Y nosotros, le dice Pedro, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él habla por todos los 12. ¿Y sabe qué le responde Jesús en el versículo 70? Dice el verso 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo? Hablando de Judas. Versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Uno de los 12, dice la palabra. Amén. En otras palabras, iglesia,
Los discípulos volvieron atrás. Le quisieron decir a Jesús, estos discípulos que volvieron atrás, le quisieron decir a Jesús en pocas palabras: no estamos de acuerdo con lo que enseñas, por eso no te seguimos y no permaneceremos contigo. No permanecieron. Amén. Porque eran fariseos. Querían todo molidito, muertico como el gallinazo. Hoy en día pasa igual, iglesia. Ya que muchos cristianos, entre comillas, quieren ser motivados todo el tiempo y no confrontados con la verdad. ¿Qué es lo que buscan la gente en las iglesias? Motivación. Escuchan a pastores, pastoras famosas, solo para que les levanten el ego, solo para que los motiven, pero no les predican la verdad que les hace libre. Por eso hoy en día pasa igual. Quieren ser motivados todo el tiempo y no confrontados con la verdad. Pablo, conociendo eso, dijo: llegará el tiempo en que muchos tendrán comezón, picazón de oír, y se apartarán de la fe y se volverán a la fábula, dijo Pablo. Porque eso pasa hoy en día en las iglesias. Vemos iglesias, mega iglesias llenas de gente, pero no recibiendo una sana doctrina, sino que buscan entretenerlos, hablarles de motivación. Escuchen bien las diferentes formas o diferencias entre un motivador de los que existen hoy en día en las iglesias y un verdadero predicador del evangelio. Escuchen esta diferencia. El motivador, escuchen, se enfoca en el hombre. El predicador se enfoca en Dios. Uno se enfoca en los hombres, el otro se enfoca en Dios. Uno quiere agradar al hombre, el otro quiere agradar siempre a Dios. El motivador anima a buscar riquezas materiales, hablarles de la prosperidad, mientras que el predicador verdadero anima a buscar riquezas espirituales. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, dijo Jesús. El motivador de hoy en día emociona y entretiene a las masas, mientras que el predicador exhorta y reprende a las masas. El motivador habla de superación personal, porque eso es lo que se ve hoy en día. Habla solo de superación personal, mientras que el predicador habla de la regeneración y de la santificación. Miren las diferencias. El motivador le dice al hombre: tú eres un campeón, mientras que el predicador le dice al hombre: eres un pecador. Miren la diferencia, iglesia. El motivador le muestra al hombre el camino al éxito, mientras que el predicador le muestra al hombre el camino a la salvación. ¿Sí ven las diferencias de lo que vemos hoy en día en las iglesias? Por eso nadie quiere recibir sermones como esto. Yo fui a la iglesia, es que para decir una palabra de fe y este pastor vino a regañarme. Muchos lo toman a mal, pero no saben que es Dios que los quiere limpiar, los quiere purificar. Porque dice la Biblia que Él vendrá por una iglesia limpia, pura, sin manchas y sin arrugas. ¿Cuántos dicen amén? Ya para entrar en recta final con el mensaje. Muchos no permanecen en iglesia porque les gusta que los mantengan solamente entretenidos y sin compromiso alguno. Por eso muchos no permanecen. Solamente quieren entretenimiento, solamente quieren que les hablen bonito, que les hablen cosas positivas solamente todo el tiempo. Otros no permanecen porque les parece absurda la disciplina y la sujeción que deben tener en algún lugar y más bien se van. Otros no permanecen por la rebeldía interna y la falta de sumisión al no compartir lo que se les exige o se les enseña. Y más bien nos vamos. Eso le pasó a los discípulos. Se volvieron atrás, ya no andaban más con Jesús. Recordemos, iglesia, que en las iglesias existen 3 tipos de personas. Escuchen bien, 3 tipos de personas dentro de las iglesias. 3 tipos de personas dentro de la iglesia. Número 1, los que no creen. Escuchen bien, lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús, San Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. O sea, el traidor. 3 tipos de personas dentro de una iglesia. Número 1, los que no creen. O sea, diga, los incrédulos. Aquí sentados hay 3 tipos de personas. Están juntos, ahí mezclados. A la distancia me están escuchando esos 3 tipos de personas. Ahí me están viendo en YouTube o en el Face, 3 tipos de personas. Número 1, los que no creen. O sea, los incrédulos. Número 2, los traidores, que venden su fe.
al mejor postor. Los traidores que venden su fe al mejor postor. Vámonos para tal parte porque allá es mejor. Allá nos calientan el oído. Una señora me decía a mí, religiosa, me invitaron a una iglesia por allá, donde le hablan cosas al oído, profecías. Y es verdad, me decía ella, porque a mí me dijeron y se cumplió. Yo le dije, señora, tenga cuidado. Esos son falsos profetas. Tenga cuidado porque Dios no habla al oído así. No, Señor. Él habla con su palabra, porque la palabra vive y permanece para siempre. Porque una cosa es un ministro de Dios que tenga el don de discernimiento, que tenga el don de la profecía, y otro es los que vienen por medio de Satanás, que tienen el don, pero de adivinación. Le dije, mucho cuidado, le van a decir la verdad, le van a calentar la oreja, pero es para extraerle su dinero. No se deje engañar. Ah, pues a mí me invitaron, y una señora que es muy buena gente, por eso voy a ir. Yo le dije, pues si usted quiere vaya, pero no les recomiendo. Yo como pastor tengo que mostrarles. Amén. A la oveja, que no se vaya por un despeñadero. Amén. Por eso dice que otros más no permanecen por la rebeldía interna y la falta de sumisión. Ahora, le he hablado de dos tipos de personas dentro de la iglesia. Número uno, los que no creen son incrédulos. Número dos, los que prácticamente, escúchenme bien, iglesia, los traidores que venden su fe al mejor pastor. No al mejor pastor, no, al mejor pastor. Creen hoy y mañana no creen. Por eso Jesús dijo, claramente lo dijo, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había entregado, o sea, el traidor. Los que venden su fe, como le pasó a Judas, que vendió a su maestro. Y el tercer tipo, digámoslo, de gente que está en las iglesias, son los que buscan en verdad que Dios los limpie y los purifique de sus pecados. Hay tres tipos de gente en las iglesias. No sé en cuál de ellos está usted. No sé si están los que no creen, de los que son incrédulos. No sé si está en el grupo de los traidores, que solamente buscan lucrarse quizás y ser hipócritas de corazón. O quizás está aquí buscando en verdad que Dios lo limpie, buscando el favor de Dios en su vida. Que Dios lo cambie y lo liberte de toda atadura, iglesia. Esa es la realidad. Ahora la pregunta es, ¿qué es permanecer en Cristo? Porque Jesús dijo, el que en mí permanece llevará fruto. Permanecer en Cristo, mis hermanos, es permitir que su palabra nos llene en nuestra mente. Y no solo eso, sino que dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos, o sea, nuestro carácter. Eso es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo no es un grado especial de experiencia o de la experiencia cristiana, mis hermanos, dirigida solamente a unos cuantos. No, Señor. Permanecer en Cristo es honrar a Cristo, es buscarlo de todo corazón. Amén. Finalizo con la última cita. La pregunta es, ¿por qué Dios desea que usted y yo permanezcamos en Cristo? ¿Por qué Dios desea eso? La respuesta, porque nos es necesario conocer la verdad que nos hace libres del engaño y de la falsedad de los hombres. Amén. San Juan capítulo 8, verso 31, con esto finalizamos. San Juan capítulo 8, verso 31, pero les decía, no vamos a ir de este libro de Juan. San Juan 8:31 dice la palabra del Señor. Escuchen bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién le dijo Jesús? A los judíos que habían creído en Él. Habían creído. Amén. Habían creído en Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo claramente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay muchos que creen que porque ya están leyendo la Biblia ya conocen la verdad. Hay muchos que creen que porque ya leen la Biblia o conocen algo de la Biblia ya son pastores. No, Señor. La verdad solamente se va a mostrar Cristo a quien Él quiere, iglesia, a quien Él quiere. Amén. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y después de eso, ahí sí van a conocer la verdad. Y esa verdad los va a hacer libres del engaño, del diablo y de las hipocresías de los hombres. Amén. Solo permaneciendo en la palabra de Jesús podemos ser verdaderamente discípulos, que entonces vamos a conocer la verdad. Amén. Pongámonos en pie, iglesia, vamos a darle gracias a Dios.